Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando entonces el tercer encuentro sincrónico, aunque este fue pues como adicional, ya que los encuentros son pues como por unidades y nosotros teníamos dos, pero me pareció importante dado al tiempo pues de semanas de como tal de la asignatura. Entonces, nada, primero preguntarles cómo les ha ido con los trabajos, con la plataforma. Y bueno, no, antes de entrar a algo puntual que ya les había mandado correíto, pero también les quería mencionar del trabajo de hoy. Entonces, no sé, ¿cómo les fue ya con el resto de la asignatura? Ya estamos casi que pendientes hoy de la entrega del último trabajo y el fin de semana del examen final. Nada, no, están muy callados. A ver, por aquí escribió alguien. A ver, no sé, Juliana, ¿tuviste algún inconveniente o tienes una duda con respecto a algo? Un- ok, que le fue muy bien, que excelente. Bueno, no, espero que así haya sido con todos. Realmente de su grupo pues no tuve como mayor mayores inconvenientes ni nada. Entonces, no, sin embargo, pues sí quería mencionarles para hoy, aunque el trabajo es para hoy, ya les había colocado por allá la notica desde la semana pasada, en el módulo, mmm, para este trabajo, esta última entrega, tenían que hacer un cuadro comparativo en términos del aspecto cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Las herramientas cualis y cuantis. De hecho, por allá en el módulo tenían una página, creo que la 34, para guiarse un poquito para ello. Algunos me escribieron que están trocadas algunas de las herramientas y de hecho también por eso les recordé pues como a través del foro de anuncios. Entonces, ese era más que todo para que lo tuvieran en cuenta en términos del trabajo pues que tienen que entregar para hoy. Entonces, bueno, no es de más recordarles y si de pronto tuvieron alguna dificultad con respecto a eso, pues bueno, igual me lo hacen saber porque para mí es la entrega, listo. Mm, entonces, nada, hoy quería mencionarles como a grandes rasgos y en son de de resumir en términos, digamos, de las dos perspectivas. Como bien les dije en los demás encuentros, es bien interesante desde el aspecto quali y quanti, digamos, eh, cómo, cómo se integran y la una a la otra, pues de cierta forma también, digamos, le colabora, ¿cierto? Entonces, este cuadrito que tengo acá puntualmente, lo tienen en uno de sus documentos que yo les tenía por allá montados en los recursos de aprendizaje. Entonces me pareció interesante como traerlo a colación en términos de los dos aspectos. Entonces tenemos, ojo, aquí hay algo bien puntual y es que, digamos, de cierta forma está lo llaman, digamos, investigación, ¿cierto? Ya sabemos que igual desde el análisis será algún, alguna particularidad, algún problema, alguna situación que se quiera analizar en la empresa desde cierto punto de vista, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, las llamamos desde la investigación. Tenemos un propósito en ambas, me pareció interesante y es que tenemos en la cualitativa explicar y obtener conocimiento profundo de un fenómeno a través de la obtención de datos extensos narrativos. Entonces, venga, es bien interesante cómo la quali es una explicación sobre, ¿cierto? Mientras que cuando tenemos la cuantitativa tenemos que explicar y predecir o controlar fenómenos a través de un enfoque en términos numéricos. Entonces, ojo, no solamente será el predecir, este aspecto de explicar me parece muy interesante, pero miren, como de cierta forma en algún momento lo hablamos, esa explicación desde el dato en sí mismo muchas veces me dice mucho, pero a la vez no me dice nada, ¿cierto? Tendrá que haber esa narración de lo que sucedió o de lo que implica ese dato, lo que implica esa información para que sea completamente, digamos, aportante a la situación como tal.
¿sí? Entonces, me parece interesante tenerlo en cuenta. Tenemos unos diseños y métodos, por allá en lo cual y tenemos flexible, específica en términos generales en el desarrollo del estímulo. Puede haber o no intervención y en el mínimo de distracción. Este es bien importante porque cuando a veces buscamos o uno determina una información cualitativa, generalmente hablamos de información secundaria, ¿sí? La secundaria que ya está dada, generalmente ha sido estudiada en muchas ocasiones por personas, filósofos, estudiosos, etcétera, etcétera, y si es algo puntual de la organización, pues sí es cierto. Pero cuando hablamos de la cuantitativa, donde hablamos de aspectos estructurados, inflexibles, específico en detalles en el desarrollo del estudio. Este aspecto es eh, información primaria, ¿sí? Que viene dada desde la situación en sí misma y que viene a ser levantada pues desde la intervención de la situación y cómo a través, digamos, de los números se levantan esos datos, ¿cierto? Por allá entonces me dicen, involucra intervención, manipulación y control, porque claro, en muchas ocasiones puede que, digamos, ese aspecto cuantitativo para evaluarlo ya esté definido. Por ejemplo, uno evalúa muchos datos o situaciones de la empresa desde lo cuantitativo, por ejemplo, desde los estados financieros, ¿cierto? Entonces uno evidencia unos comportamientos puntuales frente a las ventas, frente a los costos, utilidades, gastos, y digamos frente a ese número o la variación de ese número, entonces yo uno empieza a hacer un análisis más profundo de lo que pudo haber ocurrido. ¿Sí? Entonces, por ello, digamos, esa es de cierta forma es más fácil, mientras que habrán algunos que no tengan digamos, ese aspecto cuantitativo definido o esa fórmula definida o ese indicador definido, sino que lo tengamos que levantar a partir de la información que queremos saber. Por eso por acá también me dicen desde el diseño y el método puede ser descriptivo, correlacional, causal, comparativo y experimental. Indudablemente, miren acá, se trae lo quali, donde no puede estar de lado. Tiene que haber una explicación frente a. Vamos en términos de la estrategia de recolección de datos, en términos cualitativos tenemos recolección de documentos, observación participativa, entrevistas informales eh, y formales también, dependiendo de lo que queremos saber, notas de campo detalladas y extensas, mientras que en lo cuantitativo tenemos entonces ya formales, semiestructurales, administración de test y cuestionarios, pero ojo, digamos en sí mismo, cuando hablamos desde lo, digamos, informal o no estructurado y desde lo estructural o formado, es que, ojo, cuando hablamos desde lo informal, más está enfocado en términos de respuestas abiertas, es decir, lo que la persona me quiso decir, la percepción que tiene frente a la situación en particular, mientras que en lo cuantitativo, pese a que puede haber un test, un formulario, va a tener preguntas que cerradas, entonces donde la respuesta me va a determinar un dato cuantitativo, entonces cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron que no, en ese orden de ideas. Pero miren, volvemos a lo mismo. El cual y es importante que estén definidas, que estén, digamos, ligadas, ¿sí? Hay un aspecto, digamos, interesante y es también la interpretación como tal de los datos. Y aquí eh, hay algo y es que puede ser muy subjetivo desde lo que queremos saber. En términos de lo cualitativo, tenemos conclusiones tentativas y revisiones se van dando sobre marcha y estudio, generalizaciones, especulaciones o simplemente no se dan. Ojo, este aspecto cualitativo también puede ser muy subjetivo, ¿sí? Ojo, recordemos que cuando hablamos de lo quali, estábamos hablando en términos de la recolección de datos, preguntas no muy formuladas, no muy estructuradas y, en definitiva, preguntas que no son cerradas, es decir, no, su respuesta no es sí o no, o un dato en particular, sino la opinión, la percepción. Entonces, en ese orden de ideas,
yo también debo definir eh, o debo tener un margen de error en cuanto a esas respuestas que ese grupo de personas me va a dar, pues realmente mmm, qué grado de certeza tienen o me dan para mí en términos del estudio que esté realizando, ¿cierto? Por eso, de cierta forma, los datos cuantitativos sí me llevan a hacer unas conclusiones más puntuales. Acá tenemos en términos de esa interpretación, las conclusiones y generalizaciones se formulan al concluir el estudio y se expresan con un grado determinado de certeza. Miren, aunque ojo, muchas veces el resultado no es un 100% de certeza, pero al menos sí más que en términos cualitativos, ¿cierto? El cualitativo, lo que decía ahorita, muy subjetivo de acuerdo a las personas, pero eso no quiere decir que el cuantitativo, pese a que las preguntas sean cerradas y sean sí o no, no sean también algo, digamos, desde esa perspectiva. Miren, nomás pensemos en, por ejemplo, los cuestionarios cuando uno va a ingresar a una empresa, ¿cierto? Uno generalmente suele hacerse la pregunta, bueno, ¿qué respuesta espera el otro que yo le dé? Y no tanto desde la sinceridad como persona, en muchas ocasiones, pues desde la respuesta puntual. Entonces también cómo puede estar sesgada una respuesta por el hecho de quedar bien, hacer quedar bien mi equipo de trabajo, mi puesto, yo qué sé, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos evaluando. Entonces, esto es bien interesante, pues definirlo y también definir qué grado de margen de error se podrá tener frente a. Por eso, vuelvo e insisto, demasiado importante tener las dos perspectivas. Indudablemente, no me sirve tener una y la otra no. En términos, digamos, para finalizar este análisis, como desde las dos perspectivas tenemos las tendencias. En términos de los cualitativos, tenemos estudios más estructurados, incremento en la aplicación de las dos estrategias de investigación en un mismo estudio. Y miren, lo que les decía, o bueno, casi que desde el primer encuentro, y es que ninguna en sí misma es objetiva en términos de algo que se quiera estudiar o se quiera evaluar. Indudablemente tendré que valerme de las dos. Miren nomás cuando uno está empezando con un producto o uno quiere lanzar algo nuevo al mercado. De entrada, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? A ver, para que pongamos esto más dinámico y no solo sea yo hablando. A ver, ¿qué se les ocurre? Cuando tenemos un producto que queremos sacar nuevo al mercado o queremos cambiar el que ya tenemos, primero, ¿qué hacemos? Primero, pues pienso yo lo cualitativo, o sea, los costos, los gastos, cuánto lo puedo vender, y después la percepción de los clientes, si le gusta, si no le gusta, pues pienso yo que sería algo así. Bueno, a ver, Daniel, me lo dijo al revés. Todos esos aspectos en términos de costos, gastos, es cuantitativo. ¿Listo? Entonces, ojo, si bien, aunque de cierta forma es importante tener en cuenta ese aspecto cuantitativo antes de preguntarle al mercado, pero ojo, es importante decir en qué parte, y es en la capacidad que tengo como organización, por ejemplo, de abarcar ese nuevo proyecto, ¿sí? Ojo, entonces primero, ¿tengo capacidad? Bueno, sí, no, ¿hasta qué punto de capacidad tengo de lanzar un producto nuevo o no al mercado o en qué condiciones? En ese orden de ideas será importante entonces, ya por acá, como dicen las demás compañeras, hacer un estudio de mercado, analizar los segmentos de mercado que tengo e identificar, bueno, ese mercado que está esperando, ¿cierto? Entonces, o qué quiere. Miren, hay una palabra bien interesante y digamos que ha venido cogiendo mucha fuerza hace algún tiempo y es el valor agregado, ¿cierto? La propuesta de valor que hacen las empresas. Y miren muchachos, eso no es más que lo que yo ofrezco, ¿cierto? Es decir, por lo que yo me quiero caracterizar en un mercado puntualmente. Sin embargo, ese valor o esa propuesta de valor es importante siempre y cuando sea percibida por ese consumidor.
Entonces, por eso es importante validar con ellos, primero, pues si esa propuesta de valor, si está siendo percibida, si está siendo aceptada, si es por esa propuesta que me prefieren por encima de los demás o no, o entonces ya si quiero sacar unas propuestas nuevas, ¿qué esperarían de mi producto o servicio? ¿Qué aspectos nuevos? ¿O que tuviera qué perspectivas o no sé, qué imagen, qué textura, qué particularidades? ¿Sí? Entonces, miren, Quali, ¿qué está esperando mi mercado? ¿Cómo se comporta? ¿Qué sé yo? ¿Qué estructura tiene? ¿Sí? Cuando yo ya me voy, pero miren, ese análisis general lo estoy haciendo yo, una lectura en términos del movimiento del mercado, pero cuando yo ya me voy a preguntarle face to face a mi consumidor, mira, ¿qué te gusta de mi producto? ¿Por qué lo compras? ¿Qué particularidades tiene para ti? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le mejorarías? Eso, ese resultado va a ser cuantitativo, o bueno, ya sabemos a partir de esto que acabamos de hablar, dependiendo si las preguntas son abiertas o cerradas, también probablemente qué puede ocurrir. Miren, muchas empresas, lo que pasa es que esto sinceramente suele ser un trabajo muy tedioso y muy largo donde se hiciera, digamos, de esa forma tan particular, o qué suelen hacer y es que cogen antes de llegar al estudio de mercado en general, llegan a un segmento y con ese segmento suelen hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Y ya con ellos empiezan a depurar, empiezan a depurar ideas y a definir unas particulares para cuando salgan con ese estudio del mercado, entonces ya no se tenga un abanico de posibilidades, digamos, muy grande, sino que ya sea más enfocado a lo que mi mercado, digamos, de por sí esté esperando. Miren, hay algo también muy particular y es que esa información yo la contrasto cuando ya de cierta forma analicé cómo se está comportando mi mercado, cómo funciona, desde lo económico, mmm, qué perspectivas tiene. Miren, no todos esos estudios los hago yo. Hoy en día hay información sin fin levantada por muchas organizaciones, por los sectores económicos. Generalmente las industrias tienen hoy en día página web, por allá muestran entonces análisis del sector, cómo se está comportando, si está creciendo o decreciendo. Entonces, miren, yo también me puedo valer de toda esa información secundaria que ya está levantada, que ya está en el medio, para poder llegar con mayor certeza a mi mercado y poder definir esos aspectos que yo quiero, ¿cierto? Por aquí Daniel nos dice una muestra, sí, muy importante, ¿cierto? Yo no me puedo aventar a todo un mercado con un sinfín de posibilidades porque no terminaría nunca, ¿cierto? Entonces, con esa muestra yo defino de cierta forma unos aspectos puntuales para ya llegar a un mercado más grande, ¿cierto? O a una muestra mucho más grande. Miren, esto cuando estoy hablando en términos externos a la organización, miren, de una me enfoqué fue al mercado, pero cuando hay algo interno, ojo, obvio, dependiendo de la situación pues en que nos encontremos, pero generalmente casi que cuando estamos hablando de aspectos internos, ya estamos hablando al revés. Ahí sí de pronto, como nos decía Daniel, casi que lo cuanti es primero y después va lo cual. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, casi que las empresas ya tienen unos indicadores puntuales que de forma constante me están mostrando un comportamiento dentro de la organización. Y cuando yo evidencio pues comportamientos particulares, aumentos o bajas muy singulares, disminución de la productividad, yo qué sé, de las ventas, entonces ya sí me voy o me valgo de unas herramientas cualitativas para darle explicación a esos resultados. Entonces, por ejemplo, uno generalmente aspira que si las ventas aumentan, por ejemplo, aumenten mis costos, ¿cierto? Eso no tiene lógica que aumenten mis ventas y mis costos disminuyan, no, se supone que aumentan.
también, pero uno esperaría que aumenten medianamente, digamos, en la misma proporción que aumentaron mis ventas, ¿cierto? Entonces, si mis ventas aumentaron un 48%, uno esperaría que los costos, pues no aumenten un 48%, pues si fui muy óptimo en mis costos, que aumenten un 45, 43, ¿cierto? Pero si por el contrario aumentaron un 60, un 65, entonces eso quiere decir que, bueno, sí, tenían que crecer porque mis ventas crecieron, pero lo que implica es que yo no fui óptimo en los recursos. Algo pasó en los recursos que aumentaron más que mis ventas. Entonces, cuando yo evidencio ese comportamiento, me voy a buscar detrás de esa información que ocurrió. Entonces, venga, para ese periodo, ¿qué pasó con los costos? Sí, entonces ya tenemos que empezar a discriminar la información. Y ya sabemos que entonces los costos están compuestos por tres elementos puntuales: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, y que pudo haber sido un cambio en cualquiera de los tres que implicó ese aumento, ¿cierto? Entonces, miren, de cierta forma, digamos, también el comportamiento del análisis quali y quanti, dependiendo de la situación que estemos analizando. Entonces, miren, ¿qué sí es importante tener en cuenta? Pues primero, qué situación no se nos está presentando, qué estamos analizando, qué estamos estudiando, y en ese orden de ideas, pues identificar desde dónde partimos, si desde lo quali o desde lo quanti. Sin embargo, ya sabemos de sobra que los dos tienen que estar involucrados para hacer un mejor análisis de las cosas, pero entonces tener o ser mmm, oportunos para tomar las decisiones, digamos, más propicias, pues para la situación como tal que estemos abarcando. Entonces, no sé, estos son pues como los aspectos generales, dado pues al trabajo que teníamos para hoy, que quería pues como mencionarles, y haciendo más énfasis pues en lo que implica cada uno de los estudios. No sé si tengan alguna duda, alguna sugerencia, algún ejemplo. Profe, no, una dudita. En el trabajo donde nos pides que seleccionemos una de las dos para seleccionar un grupo, una fuerza de ventas, ¿es como una trampita ahí o había que seleccionar una? Porque la verdad yo seleccioné una, pero para mí las dos eran importantísimas. No sé entonces si está bien o mal. No, no, está bien. O sea, mire, de cierta forma, todas las herramientas están dadas pues para ello, ¿cierto? Para solucionar situaciones, pero sí habrán unas más oportunas que otras, entonces no, está bien como lo abarcaste. Listo, ok, gracias. Bueno, y a ver las chicas, no sé si tienen también alguna duda. Bueno, creo que no. Chicos, no. Entonces, igual, pues gracias por asistir. Este espacio, pues, es de ustedes, como siempre. Ya saben que cualquier duda o inquietud, pues, con mucho gusto a través de la plataforma o del correo electrónico. Y bueno, espero encontrarlos también en otras asignaturas. Entonces, que tengan una feliz noche. Feliz noche, profe. Una preguntita también. El examen final, ¿no hay posibilidades de ampliar el plazo, pero, o sea, abrirlo desde antes, por ahí desde el jueves? Porque muchas veces el fin de semana uno está en alguna otra actividad y le queda difícil hacerlo el fin de semana. Pues no sé si se pueda, pues. Pues lo máximo, máximo es desde el viernes, ¿está bien? Ok, bueno, está bien. Pero entonces algo, y es que porfa, escríbeme un correo, así sea ya, un mensajito, que me llegue, que yo mañana, a primera hora que lo vea, entonces modifico la plataforma. Ah, listo, ya enseguida lo envío, pues. Listo, así un mensajito. Profe, acuérdese ampliar la fecha del examen desde el viernes, que ya yo me acuerdo. Listo, así quedamos entonces. Bueno, no, que tengan una feliz noche y bueno, nos estaremos hablando.